Las tres causas principales de accidentes en montaña suelen ser el accidente fortuito, que es el accidente que pasa porque en la montaña hay peligros y a veces nos arriesgamos más de la cuenta. Podemos tener un accidente en montaña pues, por el peligro de aludes, por el peligro de caída de piedras, por precipitarse por la montaña o simplemente por torcerse un tobillo. Después tenemos la segunda causa es porque la gente va poco preparada a la montaña, que no es la más habitual, la mayoría son accidentes fortuitos. Pero sí que encontramos últimamente que hay muchos servicios que vemos que la gente está poco preparada, ¿no? Que sobrevalora a sí mismos o subestiman la actividad que van a hacer y no están preparados por poca experiencia o por pocos conocimientos técnicos en la montaña. Y luego hay la gente que va poco equipada a la montaña, ¿no? Ya sea por un calzado inadecuado, por llevar poco equipamiento técnico o simplemente ropa inadecuada, para llevar poca ropa de abrigo o no tener previsto ropa de abrigo por si se alarga más la actividad de lo que ellos han pensado en un principio. Sí, las redes sociales lo que hacen es que nos sugestionan unas actividades que en las pantallas se ven muy bonitas, porque siempre colgamos las fotografías de cuando hace buen tiempo, cuando todo es muy bonito, los grandes paisajes. Entonces la gente a veces va a la montaña y cuando se encuentra que el tiempo cambia o que no es tan bonito como se pensaba, pues se encuentra en situaciones que no esperaba y que no sabe cómo responder, no sabe reaccionar por poca experiencia o por pocos conocimientos técnicos sobre montaña. Sí, el calzado es una prenda muy importante cuando salimos a caminar por la montaña. Necesitamos llevar un calzado que se coja bien, que nos agarre bien el pie, que sea un calzado estable y que tenga una suela que agarre en terrenos montañosos. Hoy mismo hemos tenido aquí abajo en la banda de Caballés, hemos tenido un accidente de este tipo, de una persona que ha patinado, no sé el calzado que llevaba, pero ha patinado y ha tenido una posible fractura de fémur. Es fácil que no llevas el calzado adecuado, puedas tener una torcedura de tobillo o alguna cosa más grave. Sí. La equipación en montaña en cuanto a ropa es muy importante llevar ropa técnica que nos mantenga secos durante la actividad que vamos a hacer. Llevar ropa de recambio, ropa de abrigo, por las cosas que nos podamos encontrar, si se alarga la actividad que vamos a hacer o si se hace de noche, es muy importante llevar una ropa. A veces pensamos en llevar ropa de abrigo, pero llevamos algo tan sencillo como un cortaviento, ¿no? que a veces se piensa en el tiempo que va a hacer, pero no pensamos en el viento que hará. Y simplemente con un cortaviento que nos tape del viento nos dará un confort especial, ¿no? Un confort. También llevar la manta térmica es muy importante porque es una prenda que ocupa muy poco espacio y nos da un confort, un calor extra, ¿no? Sí, es muy importante cuando salimos a la montaña la preparación de la actividad. Es casi lo más importante. Saber si la vamos a poder realizar de entrada, saber por dónde discurre, avisar a alguien de lo que vamos a hacer, intentar no ir nunca solos, ir siempre acompañados o al menos estar en contacto con alguien, enviarle ubicación de lo que estamos haciendo y conocer la ruta que es, llevar siempre el móvil cargado. Ahora nos encontramos mucho que la gente va con el móvil, sabe seguir una aplicación, seguir un itinerario, pero si se quedan sin cobertura o sin batería, no sabemos reaccionar con esto, ¿no? La gente está poco habituada a llevar la cartografía en papel para saberla seguir y acabar la ruta sin dificultad. Bueno, las rutas depende. Hay rutas que están marcadas, que son muy habituales, que transcurre mucha gente. Por aquí está la ruta de Carros de Foc, que está muy marcada aquí en el Parque Nacional, pero luego hay rutas que no están nada marcadas, pero bueno, se puede seguir con aplicaciones de todo tipo y en los mapas siempre, si sabes leer un mapa, sabrás salir de cualquier situación.
Bueno, en el medio en el que nos desenvolvemos las actividades deportivas o no tan deportivas en montaña, podemos encontrar como los peligros objetivos en sí del propio entorno en el que nos encontramos. Caída de piedras, aludes, una caída de un árbol en un sendero boscoso. Y luego estarían unos peligros, digamos, subjetivos que no serían peligros en sí, pero es los que provienen del propio ser humano, los que provienen de la propia persona. Se evitarían muchos de esos peligros subjetivos pues, con una buena preparación física, una buena planificación de la actividad, por ejemplo. Serían evitables. Al contrario, los objetivos nos podrían sorprender. Un desprendimiento de piedras o una vía de escalada, muy habitualmente en las épocas de primavera, por el deshielo que terminan pues, con un fatal accidente muchas veces. Bueno, juega un papel súper importante. El conocer la ruta, el ir con medios adecuados, un sistema GPS que en un momento dado que nos entre la niebla nos pueda sacar de un grave apuro. Aparte de conocer nosotros solos, o sea, como personas acompañantes, que las otras personas también hayan escuchado o hayan tenido alguna información sobre la ruta, por si en un momento dado esa persona, que es la única que se supone que sabe las cosas, pues haya compartido anteriormente la información. Al final la preparación y la planificación empieza mucho antes de la actividad, o sea, no empieza, quedamos para salir a hacer una salida al campo, no empieza ahí, la planificación empieza horas antes o días antes. En montaña nunca, aun planificando la actividad, no existe el riesgo cero. Lo ideal es ir acompañado y más ideal es todavía la contratación de un guía, según qué tipo de actividad. Evidentemente es una actividad técnica, por mucho que sepamos y muchos años que llevemos realizando diversas actividades de alpinismo, cada actividad es diferente. Es diferente por el entorno en el que está cambiante, o sea, la meteorología puede cambiar y una ruta que la conocemos muy bien a nivel de mapas, a nivel de haber pasado 50 veces por el mismo sitio, con una entrada de niebla de última hora de la tarde nos puede jugar una mala pasada y empezar a pasarlo mal. La cultura en España todavía está terminando por asentarse en la figura del guía. Yo creo que es muy importante, sobre todo para estar tranquilos. Hoy en día hay una responsabilidad siempre. Incluso en un grupo de amigos hay un responsable, aunque parezca que no. Hay alguien que sabe más. A esa persona se le puede poner el banderín de guía benévolo en un momento dado, si hay una catástrofe, o sea, una calamidad o un fallecimiento de alguien. Por eso que la figura del guía nos evitaría muchos problemas y es ponerse en manos de profesionales. Yo siempre lo aconsejo. Yo mismo, si me voy a una zona fuera de mi confort o fuera de mi conocimiento, en cualquier parte del mundo, intento contratar un guía. Me lo voy a pasar mejor y, sobre todo, voy a tener una seguridad muchísimo mayor a la que si no lo contratara. Está claro que los técnicos deportivos o guías de montaña están preparados para asumir momentos delicados. Según la actividad que se vaya a hacer, por número de personas o por ratio de personas, puede ir un solo guía o puede ir 2 guías. Ideal en un grupo numeroso es que vayan 3, por ejemplo, si el grupo es muy numeroso. ¿Por qué? Porque 2 se irían a buscar ayuda y 1 se quedaría con el grupo. Irse tampoco un guía solo, en según qué entorno, un entorno nevado, un entorno de glaciar, pues es delicado. Por eso 3 es lo ideal. Generalmente por ratio de personas, hablando de senderismo, con 2 personas en un grupo numeroso también estaría bien. Pero al final, en resumidas cuentas, o sea, lo que importa es llevar un profesional, porque esa persona ha planificado la ruta. O sea, no es que le pago a una persona, no, es que le estás pagando a un profesional que estudia todos los puntos conflictivos donde se pueda desarrollar una caída de piedras, que a última hora se retrase el ritmo del grupo y entre la niebla, etcétera, etcétera. Sí, la prevención es básica, o sea, porque al final, o sea, yo siempre digo la planificación y la previsión, que hacen que la prevención sea un 10. O sea, no dejar un margen a la improvisación, tener una vía de escape, una segunda, y al final la montaña está ahí. Si el tiempo está malo, si la naturaleza está cambiante, sal del lugar porque vas a comprar, como se suele decir, boletos de lotería, y al final un día no, otro día tampoco, y pasa cuando menos te lo esperes, cuando el exceso de confianza. El conocer la zona y el tener un punto de vivac seguro es vital, o sea, sobre todo en una época invernal, que no quita que en un mes de agosto, a una altura de 200-200, te caiga una granizada o una nevada.
con mayor problema, porque en invierno probablemente lleves una ropa adecuada, un material adecuado, pero en verano sueles ir como más ligero, ¿no? Pues incluso la gente en pantalones cortos, manga corta. Yo siempre digo que hay cosas súper básicas en la montaña, en la mochila de no por llevar más peso vas mejor equipado. O sea, hay una mochila para salida de 2 días de 20 litros que son suficientes, llevando saco, unos calcetines secos, una térmica seca, una capa Gelitex cortavientos y una capa que te dé calor. Y con eso, igual que protección solar o gafas de sol, y una manta térmica es básico. Incluso los guantes también la gente los saca en verano. Los guantes tienen que ir en verano en la montaña. Son cosas que se nos van escapando, pero bueno, yo creo que poco a poco cada vez hay más cultura, hay más personas que comparten la información, que es muy importante, y entre todos en el mundo de la montaña se van nutriendo de esas nociones básicas que son seguridad. Los guardas de refugio son una pieza fundamental, o sea, son fundamentales en todas las cordilleras. Aparte de conocer la zona, conocen las rutas conflictivas. Cuando les hablan de una zona, incluso que cualquier otra persona no identifica, ellos mismos la pueden llegar a identificar. Son los primeros en llegar muchas veces a los accidentados, porque están cerca del entorno de los refugios, hay muchas rutas accesibles, o cuando la gente hace parada. Conoce el grupo, si era un grupo preparado, si era un grupo que, bueno, venían con guía o no. Son una pieza, yo creo que fundamental, y la verdad que aquí en España los guardaos funcionan bastante bien, y luego los que no están guardados, que son refugios vivac, ahí es donde juega el papel importante el propio montañero o senderista, que tiene que conocerlos, saber que puede llegar a ellos. Hay casos que a 100 metros escasos y a 80 metros escasos, un día de niebla, ha fallecido alguien por hipotermia, en época estival. Por eso que es manejar hoy en día. Hace años no había tanta información y tantos medios. Hoy en día todo el mundo lleva un móvil. En un móvil te puedes descargar cualquier aplicación, podemos decir un topo GPS, con una planimetría impresionante, con ortofotos en las que cualquiera se puede orientar. De ahí que la planificación nos haga prever la batería llena, detalles que se nos escapan, no ir con un 10% o malgastarlo haciendo 50 fotos en el mismo sitio. La meteo, bueno, es uno de los factores que en montaña es cambiante. Ya aquí en España, por ejemplo, tenemos zonas como Picos de Europa que están muy cerca de la costa, y en agosto te encuentras en el mismo día de todo. Incluso pues, temperaturas no bajo cero, pero que en 5 grados positivos se pasa mal por la noche, porque no vas equipado como en invierno, aunque se debería ir. Estás en alta montaña, en resumidas cuentas. La importancia que tiene la meteorología en las salidas en alta montaña es fundamental. Sobre todo hemos de pensar que podemos tener unas condiciones meteorológicas muy estables por la mañana, un sol, una temperatura muy agradable, y en nada, precisamente por tener paredes orográficas de casi 3.000 metros, al mediodía ya taparse el cielo, venirnos una tormenta con granizo, viento fuerte, o si depende de la época del año que estemos, una nevada fuerte sorpresiva. Por tanto, siempre antes de hacer cualquier salida en alta montaña, tenemos que saber al 100% la predicción meteorológica. Mira, la diferencia entre los mapas de alta resolución y baja resolución es muy importante, y la gente lo desconoce. Cuando hablamos de modelos en meteorología, los modelos lo que hacen es simular la orografía, es decir, simular, por ejemplo, estas montañas. Hay modelos que trabajan en alta resolución. Significa que son capaces de coger datos o de dibujar un dato, un punto, cada kilómetro 300 metros. Esto lo que hace es dibujar muy bien el perfil, las crestas de las montañas. Mientras que los modelos de baja resolución te dibujan la montaña, por ejemplo, cada 25 kilómetros. Y elementalmente, si yo te dibujo una montaña cada 25 kilómetros, la montaña no dibujará las crestas ni las dificultades. Por eso, cuando estamos hablando en alta montaña, si yo me fío de un modelo de baja resolución, a lo mejor no tendrá en cuenta ni la fuerza del viento, ni las precipitaciones. 25 kilómetros horizontalmente en una montaña es mucho. Por tanto, es básico salir. Problema que tienen estos modelos, al coger tantos datos, pensar que los modelos se usan en supercomputadores, no alargan mucho en el tiempo, y son modelos que salen 48 horas antes. Y hoy en día, con que todo el mundo tiene prisa, ya quiere saber el lunes el tiempo que hará para el fin de semana. Por tanto, si hemos de hacer una salida en alta montaña, es fundamental, pues en este caso, estar viendo estos modelos el jueves. Bueno, básicamente es, por ejemplo, como estamos aquí, el tiempo en Montardo en Google. Te sale la primera página de Google y vemos, como nos enseñaban cuando era al colegio, la nubecita, que lluvia, mira, hay sol. No, hemos de consultar o páginas web fiables, que no hay muchas, o aprender. A ver,
Aquí lo que tendríamos que entender es que las personas que quieran hacer alta montaña tendrían que hacer un aprendizaje básico de meteorología, ser capaces de ir a webs como Meteociel o Etercentrale, donde todos estos mapas están en abierto, y consultar los mapas más importantes, precipitación, viento, temperaturas en alta resolución. Mira, se podrían evitar muchos accidentes en montaña, no hemos ido de... Mira, hace poco, por ejemplo, hubo un rescate importante en Malniu, porque desde el refugio les dijeron la meteorología es mala y la contestación fue no, si el móvil pone que no lloverá hasta las 3. Es fundamental, no podemos ir a alta montaña con un móvil o con una meteorología que nos han dicho el miércoles o el jueves. Es fundamental y sobre todo cuando llegamos en refugios o tal, normalmente es gente que tienen ya la predicción bastante elevada. Preguntar. Yo creo que solo hay que ver Bombers de Cataluña, Guardia Civil, la cantidad de rescates que hacen y son por cuestiones meteorológicas. Y a veces pensamos que es nieve o frío, pero a veces puede ser, te cae aquí una tormenta, te bajan las laderas llenas de agua, patinas en la piedra y se acabó. Yo vivo en un pueblo de montaña y me gusta mucho la montaña, pero mira, el Montardo lo había subido por otro sitio, por aquí no. Pues me gusta mucho porque la ruta es muy bonita. Empezamos en la presa y de Caballers y es espectacular. El paisaje muy rocoso, con nieve en las cumbres, y luego la presa estaba que parecía una esmeralda. Y luego ya empezó la subida. La subida muy bien, hay mucha roca, pero hay mucho agua, pero bueno, íbamos bien equipados y con buen ambiente. O sea, yo me he criado en la montaña y siempre lo digo, que la montaña parece nuestra amiga, pero no es nuestro terreno natural. Entonces hay que ir bien preparado. O sea, no es solo la parte física, es que puede cambiar el tiempo en un momento y te puedes torcer un tobillo. O sea, siempre tienes que llevar algo en la mochila, no solo comida, no solo agua, que es muy importante, pero también, pues, a veces lo comentaba con el guía, que una simple manta térmica viene muy bien y que no contemos siempre con que va a haber pues GPS o que vamos a encontrar la ruta, que lo comentábamos con el guía también, de decir, es que deberíamos saber todos dónde está el norte, dónde está el sur y por dónde tenemos que ir, ¿no? Si no conoces la montaña, todos pensamos que con una ruta de GPS vamos a llegar, pero hay rutas fáciles y por eso están, pues, de dificultad sencilla o fácil, y otras que pone dificultad técnica o dificultad alta. Y yo prefiero tener un guía, ir tranquila y llegar bien. Habitualmente no hago alta montaña, hago un poquito de deporte muy variado, pero específicamente alta montaña no. Súper chula, ha sido muy chulo, la ascensión ha sido tranquila, cómoda, dificultad muy moderada y el paisaje espectacular, idílico, el sitio brutal. Antes de salir, unos guías nos han hecho una explicación, nos han hecho un briefing de seguridad con las 4 pautas a seguir para la ascensión y nada, hacerle caso a ellos y todo perfecto, ha ido perfecto. Nos han comentado sobre todo de mantener el orden, de no salirnos del camino, nos han comentado las normas del parque, importante, y 4 cositas más de seguridad. No estoy muy acostumbrada, pero siempre me ha gustado las actividades al aire libre. Fantástica, excelente compañía, clima súper noble y buenas indicaciones. Fue llevadero. Para un principiante, fenomenal. Para una persona que se quiere iniciar en el montañismo, creo que es una buena actividad para empezar y romper el hielo. Es una subida que no es tan técnica, pero tiene mucha roca, por tanto podría decir que es fácil, pero hay que venir con tiempo. Lo bueno de esto es que el desnivel no fue tan abrupto, entonces se deja hacer con sus respectivas paradas. Me gusta hacer ciclismo de montaña, pero estaba completamente desconectada de alta montaña. Entonces, bueno, para no estar en forma, porque no creo que esté en forma en este momento, se hizo muy ameno. Es primordial, porque tienes la seguridad de qué cosas ver, qué cosas no hacer y sobre todo saber a dónde mirar, no solamente por tema de
precaución, riesgo, sino porque fue muy bonito que los chicos se tomaran el tiempo de mostrarnos cada valle, el nombre de los picos y que nos fueran llevando poco a poco en cada parada, es decir, nos prepararon mentalmente para llegar hasta acá sin ningún inconveniente y eso se agradece muchísimo. Espectacular, no me lo esperaba, de verdad. Lo que son todas las comodidades que tiene el refugio, las vistas, aparte de la organización, fenomenal. Es como todo full equipo. Cree que está preparada para venir a la montaña y se les olvida que en la montaña te tiene que dar permiso para entrar y segundo, que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Y más allá del tema técnico, hay cosas de factores externos como es el clima. Hoy tuvimos un excelente clima que puede hacer una diferencia. Entonces, la gente no tiene idea de venir a la montaña y se aventura y muchas veces esas aventuras pueden llegar a ser un rescate. Entonces, número 1, búscate un guía siempre. Número 2, infórmate y sé consciente de qué tan preparado estás físicamente. Y número 3, sé paciente, porque la montaña te va a llevar, pero tú tienes que tener templanza para poder llegar al sitio que te dispones. En este caso, a este refugio que de verdad sobrepasó mis expectativas.